9 de la mañana, 44 minutos, y como lo habíamos prometido, el contacto telefónico es con nuestro compañero de transmisiones deportivas acá en la radio. Hablamos de Ignacio Mateluna y vamos a charlar un poco del fútbol chileno. Ha comenzado esta semana la actividad de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, y bueno, uno se encuentra con una cantidad de equipos de Conmebol, no solo los uruguayos jugando en distintas competiciones. Y bueno, vamos a charlar un poco del fútbol trasandino, que además tiene la particularidad de tener muchos uruguayos, muchos argentinos, pero unos cuantos uruguayos que están allí distribuidos en los distintos clubes. Ignacio, gracias por este contacto, la amabilidad de atendernos. Buen día y bienvenido a la mañana de Vida Sport y Noticias. No, por favor, Carlos Andrés, buen día a la audiencia, buen día a ti. Y la verdad, un gusto estar, además de las transmisiones deportivas, estar hablando acá de lo que es el fútbol chileno, que me encantaría decirte que está haciendo un fútbol de nivel, pero en realidad no. Bueno, ahí dentro de todo te voy a comentar cómo está la situación actual del fútbol chileno, tanto a nivel deportivo como a nivel de gerencia. Y respecto a la participación, como bien decías, de los uruguayos en los cuadros de Sudamericana y Libertadores. Sí, a mí me da la impresión, viéndolo desde acá, ¿no?, que el fútbol chileno, primero en cuanto a la infraestructura, está muy bien, porque uno recorre o ve imágenes en la tele de los distintos estadios y se encuentra con muy buenos escenarios deportivos de distintos equipos. No hablo solo de los equipos más tradicionales como puede ser Colo-Colo, U de Chile o la U Católica, pero digo, en infraestructura creo que a nivel de Sudamérica están muy bien por los distintos escenarios que tienen. En eso es indiscutiblemente, a infraestructura, los estadios de Chile son muy lindos, no solamente cuadros como el Colo-Colo, la Universidad de Chile, Católica, tienes el estadio del Audax, el Bicentenario de la Florida, que es un estadio muy hermoso, tiene infraestructura, césped sintético, una capacidad para 12.000 personas, tienes el estadio de la Unión Española, incluso de cuadros de muy poco conocidos como Curicó Unido, o Deportes Copiapó, o Higgins, el estadio Rancagua. La verdad, sí, a nivel de infraestructura, los estadios de Chile, para mí, en comparación a la situación de los estadios de acá, de los clubes de primera de Uruguay, hermosos. Y tienen 16 equipos en primera y un torneo, la verdad, muy bueno. ¿En qué sentido? Muy sencillo. Juegan, por lo menos este nuevo formato que se empezó a aplicar, creo que antes jugaban torneos cortos, me parece, no hace mucho tiempo atrás, pero juegan a 2 ruedas, el que sale primero es campeón, los 2 últimos descienden. Digo, un torneo muy sencillo más que nada para la gente, porque uno recorre Argentina, Brasil, con el tema Brasil no, Uruguay por ejemplo, con el tema del descenso, hacen promedio y demás, y lo que uno observa que es muy sencillo el campeonato de ustedes en cuanto a entenderlo al formato de cómo se disputa. Efectivamente, antes tú lo que tenías era la apertura, el clausura, y luego tenías la tabla anual, que después de eso se hacía un promedio y ahí veías, bueno, quiénes van a la Sudamericana, quiénes van a la Copa. O sea, a la larga tenías 2 campeones, pero después el verdadero campeón era el de la tabla general. Ahora no, ahora se simplificó, es solamente una tabla, son los 16 equipos, como bien decía. Los primeros 2 van a la fase de grupos de la Libertadores, el tercero va a la tabla de clasificación de la Libertadores, y del 4º al 7º van a la fase de grupos de la Sudamericana, y los últimos 2, el 15º y el 16º, al descenso. Hoy tenemos 5 equipos chilenos, después de lo que ha sido la fase eliminatoria tanto de Sudamericana como de Libertadores, 5 equipos chilenos jugando las competencias internacionales. Colo-Colo y Ñublense en la Libertadores, y en la Sudamericana Audax Italiano, Palestino, y hoy va a debutar Magallanes. Lo curioso es que de los 5 solamente hay un histórico, que es Colo-Colo, no está U de Chile, no está U Católica, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, no tan solo Magallanes, sino Ñublense también hizo debut el día de ayer contra Racing, si no me equivoco, en la Libertadores, que no han demostrado los cuadros chilenos un buen nivel para lo que es una competencia internacional. Y bueno, o sea, no podemos tomar en cuenta los grupos en los que están. Por ejemplo, Palestino está con Fortaleza, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. Es un grupo complicado. Audax Italiano lo tienes con Newell's, con Santos y con Blooming, que bueno, Audax perdió contra Newell's en un partido que la verdad fue desastroso, fue lamentable. En la hora pierde. Y bueno, ahora en la hora pierde, pero no solamente eso, sino en posición de pelota o a nivel competitivo. O sea, si tú haces la comparación 1 con 1 de jugadores del Audax contra los jugadores de Newell's, es como ver a un equipo de primera Europa jugar contra un cuadro juvenil de acá de Rocha, ¿me entiendes? O sea,
Hay un problema ahí también. Y ahora esperemos Magallanes, que ha tenido muy buen rendimiento en lo que va de la liga del año pasado, ¿no? Ahora mismo, mira, para que te hagas una idea, el Audax italiano está en descenso. Sí, eso estaba mirando, está 15º. Va 9 fechas Está igual, 15º. Claro, pero tienes un rendimiento de una victoria, 4 empates y 4 derrotas, 7 puntos, sí. Que de lo que tú ves acá, yo digo por lo menos que este cuadro no debería de estar en la Sudamericana. Claro, porque, a ver, fue sorpresivo lo del Audax entonces el año pasado, con esto que me estás diciendo, de lograr el boleto a la Sudamericana. Más que sorpresivo, porque hubo un cambio a nivel de jugadores y a nivel de cuerpo técnico, fue un cambio de 180 grados. O sea, tú tenías al Vitamina, tenías jugadores de selección como es Montesino, que, bueno, dentro de a nivel gerencial se trataron de llegar a unas negociaciones. Hubo un cambio, no sé si tú sabes que antes era Audax Club Esportivo Italiano, ahora no, ahora solamente Audax Italiano, ya que la gerencia del Audax Italiano se fue, hubo un cambio completo y ahora mismo el Audax que estás teniendo es un Audax desde cero. Claro, sí, tiene que ver con una cuestión de gerenciamiento. Ahora, en Chile se tiene que pagar bien en cuanto a contratos, porque ¿a qué me refiero? Uno mira, por ejemplo, Audax Italiano tiene 6 argentinos y recorre los otros planteles, la cantidad de argentinos que hay, después hablaremos de los uruguayos, pero impresionante, Ignacio, la cantidad de jugadores argentinos y de entrenadores argentinos, porque Manuel Fernández, argentino, técnico del Audax, Gustavo Quinteros, argentino, técnico de Colo-Colo, es cierto, se nacionalizó y jugó por Bolivia, pero es argentino. Y hay otro más que había anotado por acá también, que es argentino, que es Pablo Sánchez de Palestino, por ejemplo. Hablando de los equipos que juegan Sudamericana, de 5-3 tienen entrenadores argentinos, más bueno, uno recorre la liga local, Mauricio Pellegrino es el técnico de Universidad de Chile, entre otros, ¿no? Digo, ¿cuántos argentinos en la liga chilena, ya sea jugadores como entrenadores? Digo, desde el punto de vista contractual, y voy a la pregunta, es también económicamente se paga bien, me parece, en el fútbol chileno. Efectivamente, no solamente se paga bien, sino que la gran mayoría de cuadros de primera del fútbol chileno sacan jugadores de cuadros, por así decirlo, entre comillas, chicos de Argentina, de segunda división, y se van creciendo. El fútbol chileno no es para que uno pueda estar y pueda debutar profesionalmente, no. O sea, las ligas chilenas y los cuadros chilenos de primera división, incluyendo Colo-Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile, son buenos cuadros para uno ir creciendo y hacerse conocer. Han tenido, bueno, por ejemplo, el Colo-Colo tiene un jugador australiano, Marcos Rojas. Claro. Australiano, date cuenta. Luego la gran mayoría son argentinos. Luego tienes uruguayos que son Alan Saldivia, que era de Torque, Matías de los Santos, que él jugó en Vélez Sarsfield, y Maximiliano Falcón, si no te acuerdas, que él jugó en Rentista. Sí, Maximiliano Falcón. Van haciendo... Que incluso sonó para uno de los grandes, en su momento para Peñarol, si no mal recuerdo, pero sí, se fue de Rentistas y se fue directo al Colo-Colo. Efectivamente, y no están haciendo mal campaña. Lo que se dice es, en el fútbol chileno es igual que, por ejemplo, pasa con el fútbol peruano. Uno se va haciendo de renombre y ahí tienes otra salida de oportunidades, claro, a nivel internacional. Bueno, le pasó a Pablo Solari, que hoy está en River. No lo conocíamos demasiado a Solari en Colo-Colo, y sin embargo, o por lo menos cuando estaba en Colo-Colo, y sin embargo tuvo una buena campaña allí y fue a River. Hoy está en River de Argentina. Claro, luego tienes, por ejemplo, al jugador el que estuvo, que te decía, que fue del Audax Italiano, Montesinos, que se formó en el Audax, o sea, no se formó, sí, se formó en el Audax Italiano, después pasó a un club de la B, después volvió a jugar ahora en el Audax Italiano, hizo su debut en la selección, que dentro de todo ocupó más banca que cancha, pero tuvo una buena selección y ahora está en México. Gran jugador. Gran jugador. Sí, es que Chile... Si lo ponemos, sí, si lo comparamos, o sea, Chile tiene muy buen, o sea, a nivel de Copa tiene muy buenos jugadores que vienen internacionalmente, que van haciendo parte de su carrera acá en Chile y después se van al extranjero. Claro. Después pasa que se pueden nacionalizar y bueno, se puede hacer el llamado de la selección. Sí, ha pasado con muchos jugadores que
o tienen familia chilena y nacieron en Chile y muy de chicos se fueron sobre todo a Argentina, ¿no? Por ejemplo, creo que Pedro Pablo Hernández, el arquero Arias también, digo, ha pasado, no es nuevo esto de que tengamos en Paraguay también, cuando es argentino y tiene abuelos paraguayos, y con Chile pasa algo similar, no con todos los jugadores, ¿no? Pero digo, hay algunos que se han destacado, que han nacido en Argentina y que, bueno, Larrondo, por ejemplo, Marcelo Larrondo, ahora se me vienen jugadores que te voy tirando. Sí, como decías, Gabriel Arias, que está en Racing, o mira, alguien bien conocido que es Brereton Díaz, sí, que él de Inglaterra, y claro, los padres chilenos, y está jugando ahora en la selección. Sí, claro. Bueno, el caso de Brereton Díaz tal vez hoy sobresale más justamente por el hecho de estar en Inglaterra y estar también en un fútbol fuerte en la segunda de Inglaterra, y bueno, y no habla español. Creo que la madre es chilena y el padre es inglés, me parece. Efectivamente, la madre es chilena, se fue para Inglaterra y conoció al padre, y bueno, él pudo sacar la nacionalidad. Él ahora mismo, si no me equivoco, está en el Blackburn, pero si tú dices, bueno, puede estar en segunda división de Inglaterra, pero es fútbol de calidad, sin es dudas, fútbol de nivel. Sin duda. Que eso hizo que lo llevara a la selección chilena como está ahora. Y tuvo buena selección, tuvo 17 partidos y tuvo 4 goles. No, es que en la eliminatoria se ganó no solo un lugar en el equipo, sino que creo que se ganó hasta el corazón de la propia hinchada chilena, porque lo aprecian mucho, por lo menos viendo los partidos de Chile y cómo hablaban los colegas chilenos de Brereton Díaz. Bueno, la verdad que sí, es un jugador que ganó a todo terreno. No, además de ganar, le sacaron mercadería, las promociones de varias empresas de telecomunicaciones chilenas, de transporte, incluso de bebidas. Él es muy amado. Incluso se decía que Alexis Sánchez se iba a retirar y que él era el sucesor de Alexis Sánchez. Claro, sí, se lo colocó a una vara muy alta, porque digo, creo que por algo a Sánchez le dicen el niño maravilla, porque en aquel momento cuando apareció en River, y sí, pero claro, pero igual es un jugador de características distintas, me parece, que Sánchez. Yo lo veo más como alguien más de área, me parece, más de no tal movedizo por afuera, pero bueno, eso es opinable. Ignacio, hablando de los equipos chilenos en Libertadores y en Sudamericana, decíamos, en Sudamericana el Audax pierde en la hora, fue goleado Palestino. Sí, la verdad, sabes que ayer me puse a ver el partido palestino. O sea, Fortaleza es un equipo de nombre, si tú dices Fortaleza, al tiro sabes que es un cuadro grande. Si tú dices Palestino, bueno, capaz uno no piensa en el cuadro chileno-palestino, sino piensa en Palestina. Pero a mí lo que me sorprendió es el gol de Thiago Galarda en el 4 minutos de primer tiempo, y ya vamos al gol. O sea, es sorprendente lo rápido que se abrió Palestino, que regaló el arco y anotó el primer gol. Luego, si vamos a las estadísticas, Palestino tuvo un 60% de posesión entre 40. Luego tuvo menos remates al arco, pero más, o sea, en proporción, más tiros, más precisión por parte del cuadro Fortaleza, y pueden tocar la pelota. Es como la selección de España en el Mundial, tocaba la pelota, pero no encontraba nada. Claro, sí. Igual viste lo que son los equipos brasileños. Ayer Peñarol pierde, digo, a ver, Peñarol jugó mal ayer, hablando del equipo carbonero, pero pierde con el América Mineiro y en 5 minutos le hacen 2 goles. Hablabas tú del gol tempranero que le hacen a Palestino, Peñarol le hicieron 2 goles en 5 minutos. Habla también de que el fútbol brasileño está un escalón por encima, porque aquí estamos hablando de equipos que no son tan grandes en Brasil. Y bueno, Fortaleza, que eliminó a Deportivo Maldonado en la Libertadores, después no le alcanzó para llegar a la fase de grupos, por eso viene a jugar la Sudamericana, le ganó a Deportivo 4-0, y América Mineiro ayer le gana 4-1 a Peñarol. Están un escalón o unos cuantos escalones por encima. Digo porque se plantean estos resultados que uno dice, bueno, qué diferencia que se da con equipos que no son tan grandes o tan históricos en Brasil. Claro, pasa que tú acá dentro del fútbol sudamericano, tú puedes tener 2 ligas, o sea, 2 niveles. Tienes la liga común, que tienes la primera división de Chile, la primera división de Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, ¿me entiendes? Sí. Y luego tienes la liga brasileña o la primera argentina, que hay gente que incluso dice se puede comparar al nivel de primera división de Europa, de Inglaterra, de España, de Alemania incluso.
O sea, además las preparaciones y con la mentalidad que van, por eso Suárez le está yendo tan bien en el gremio. Es una preparación, es por así decirlo, un nivel superior al resto de ligas profesionales de primera división de Sudamérica. Mira, tienes a Palestino que va cuarto ahora en la primera división y fue goleado por Fortaleza. O sea, que estaba en el grupo A de la Sudamericana. Él es de la Brasileirao Serie A, él va a 12A porque aún no ha empezado. Claro, sí. O sea, es un... Hay una diferencia marcada claramente a nivel de lo que es Conmebol, no solo en selecciones, sino miremos la eliminatoria que hizo Brasil, o la eliminatoria que habitualmente hace Brasil, que saca una ventaja sobre el resto escandalosa, sino también a nivel de clubes. Bueno, después, hoy va a jugar Magallanes, que tampoco es un equipo tan tradicional, digo, hablando de los históricos de Chile, por eso decía, no está U de Chile, no está U Católica, va con Botafogo, otro brasileño, va de local, capaz que ahí, bueno, la puede llevar de otra manera y se puede plantear otro partido. Y mira, dentro de lo que yo como chileno esperaría del fútbol chileno, a mí me encantaría decirte, sí, va a haber un fútbol que puede rivalizar contra el Botafogo, pero en realidad Magallanes a nivel de copa local ha estado teniendo también un muy mal campeonato. O sea, son 11 jugadores que cada uno hace su estilo de juego, no tienen coordinación, no tienen juego en equipo. En cambio el Botafogo, por cómo va en los campeonatos, como ha demostrado en la liga brasileña, es un cuadro de temer. Eso es algo que se tienen que plantar. Y ojo, tú tienes algo que te voy a comentar, que fue después del partido de Audax Italiano, que se decía, bueno, son equipos brasileños, es de esperarse. Se tiene esa mentalidad mediocre de que somos cuadros chicos, ellos son cuadros grandes, nosotros no vamos a hacer nada, ¿entiendes? Claro, sí. Gastón Rodríguez ataja en Magallanes. Este arquero defendió a Defensor Sporting acá. Le había perdido el paradero y investigando y buscando datos de uruguayos y para que no se escape ninguno en el fútbol chileno, bueno, me encuentro que Gastón Rodríguez es jugador del equipo de Magallanes. Sí, él hizo que ascendieran o sea, estuvo en la Copa Chile con la cual Magallanes salió campeón. Estuvo en la Copa B, o sea, en la Divisional B, con la que también Magallanes fue campeón, y antes estuvo en el club de Valdivia, de acá de Uruguay se fue a Valdivia, pasó más o menos desapercibido y ahí lo fichó Magallanes y ahí empezó a tener un gran rendimiento. Ahora vamos a ver cómo hace contra Botafogo en la Sudamericana. Sí, vamos a ver qué hacen el día de hoy. Y después, bueno, lo más interesante, no sé si llamarle lo más interesante, pero obviamente la Libertadores es el torneo principal de Conmebol. Ñublense está en un grupo muy complicado, creo que no le podemos exigir demasiado. ¿A qué me refiero? Le tocó con Flamengo, con Racing y bueno, después con Aucas, ahí pueden emparejar el nivel. Ayer jugó con Racing, un grande, está muy bien armado la academia, está teniendo un gran presente con un gran entrenador como Fernando Gago, y pierde Ñublense jugando de local el equipo de Jaime García, que conocemos un poco porque hace un tiempo, el año pasado, si no mal recuerdo el año pasado, estuvo haciendo una pretemporada acá en Uruguay, jugó unos amistosos contra Nacional, recuerdo, y otros equipos uruguayos. Sí, mira, a nivel de Ñublense, si bien ellos dicen es nuestro debut, bueno, después las entrevistas que se le hacían a los jugadores, a Nozomi Kimura, no sé si sabes que es defensa de Ñublense, decían, bueno, son un equipo grande, nosotros recién nos estamos armando lo que es una competencia internacional. Ñublense tuvo participación si no me equivoco, en el 2020, 2022 en la Sudamericana, pasó más o menos ahí, pero bueno, o sea, también se muestra la diferencia de nivel entre una Sudamericana y una Libertadores. Tú a quien tienes es a Nicolás Pérez, que es el portero que él jugó en Progreso, sí, uruguayo. Jugó en River también de acá. Claro, si no me equivoco se formó en Nacional, ¿no? Sí, pero después su carrera la desarrolló en equipos menores. Estuvo en el Tanque, te estoy diciendo ahora de memoria, en Progreso, en River, Progreso como tú marcabas. No tuvo una gran trascendencia que en equipos grandes, siempre estuvo ahí entre los equipos menores, y bueno, después el gran salto lo da yendo al fútbol chileno, porque nunca pensábamos, o por lo menos no creíamos, que podía tener destino de exterior, y hace unas cuantas temporadas está en el fútbol trasandino. Sí, dentro de todo, de lo que se puede ver,
Ñublense se está preparando, no es que no está preparado o ya está preparado, se está preparando para una competencia de un nivel superior a lo que es la Liga Chilena, con cuadros de renombre internacional y con jugadores de renombre internacional. Colo-Colo ha tenido más preparación, bueno, es cuadro grande, ha tenido varias prácticas y tiene ese nivel, por así decirlo, que se necesita para mantenerse en una competencia internacional. Ñublense no lo tiene. O sea, se pensaba que la Sudamericana, la Libertadores y la Sudamericana era lo mismo, pero no. Y como bien decía Walter Martínez, es un nivel totalmente diferente a lo que pensaban. Y bueno, en el grupo de Colo-Colo de la Libertadores, que está con Boca, que es el candidato a ganar el grupo, está Deportivo Pereira y Monagas. Ayer empató Colo-Colo, le empatan el partido, jugando ante el Deportivo Pereira en Colombia. Y bueno, uno entiende que, viéndolo de afuera, no sé si coincides con nosotros, Ignacio, que Colo-Colo en este grupo, junto con Boca, serían los dos que se perfilan para avanzar a la próxima ronda. Después el fútbol dirá si estamos en lo cierto o no, pero en lo previo como que son los dos fuertes del grupo, porque tienes a Monagas, un equipo menor de Venezuela, sin tanta trascendencia a nivel internacional, y Deportivo Pereira no es de los equipos fuertes de Colombia, al margen del empate 1-1 en el día de ayer. Con, bueno, un plantel interesante, Colo-Colo, con argentinos, con los uruguayos que tú nombrabas. Sí, mira, uruguayos que acá tengo la lista, hay 3 en el Colo-Colo. Sí. Tienes a Alan Saldivia, que jugó en Torque, tienes a Matías de los Santos, que jugó en Vélez Sarsfield, y tienes a Maximiliano Falcón, que jugó en Rentistas. Los 3 son defensas. Se esperaba, o sea, se daba el aire, no, Deportivo Pereira es un cuadro chico, 2-0, 3-0 mínimo. Es más, si tú después veías dentro de las apuestas las proporciones, era un 3-0 promedio que ganaba Colo-Colo. No se dio eso, que el gol fue de penal, si no me equivoco, en el minuto 24 por Leonardo Gil. Un penal, no te puedo decir Colo-Colo se merecía ganar, porque a la larga demostró ser más. Deportivo Pereira, bien dicho, un cuadro chico contra el Colo-Colo, que es uno de los es el mayor campeón, el cuadro más grande que tiene Chile actualmente. O sea, claro, se demostró esa confianza, esa sobreconfianza, le jugó mal y hizo que empatara a Colo-Colo. Ahora vamos a ver contra Boca Juniors, porque está teniendo una campaña relativamente decente en la Liga Argentina. A ver cómo le va. Se tiene que preparar también otra mentalidad. Va a ser un partidazo con Boca. Un partidazo realmente. Digo, hablando de lo atractivo de la Copa, son dos grandes que van a chocar. Uno de Argentina, el otro de Chile. Pero bueno, y con varios argentinos, ¿no? Te vuelvo a decir lo mismo porque es impresionante. Incorporó Colo-Colo a Leandro Venegas, que había jugado en Independiente el año pasado, Agustín Bouzat, que había estado en Vélez. Interesante la cantidad de argentinos que siempre están. Está Darío Lescano, paraguayo, este jugador también lo recuerdo y de experiencia. Leonardo Gil también, que jugó en Vasco de Gama. Es cierto. O sea, si tú ves, hay varios, o sea, a ver, vamos, Colo-Colo, si yo soy jugador y digo, me voy a un cuadro grande, Colo-Colo conoció renombremente varios campeonatos chilenos, participaciones internacionales. Digo, está bien. Incluso hay un colombiano, que es Fabián Castillo, que él había jugado en Tijuana. Hay varios jugadores del Colo-Colo que vinieron también de la Liga de México. Son 3 jugadores que vinieron de la Liga de México, 2 del Tijuana y 1 de Juárez. Y luego tienes 2 del Vasco de Gama, luego tienes de Independiente, tienes de Vélez Sarsfield. O sea, son de otro nivel. No te digo, tienes de River Plate, tienes de Boca, pero tienes varios jugadores de renombre en cuadros americanos. E incluso, bueno, Marco Rojas, que es australiano, que viene de Australia a jugar acá al Colo-Colo, que está pasando relativamente desapercibido, pero bueno, dentro de poco en la competencia de la Libertadores se va a ir desarrollando. Y ojo, esto le va a ir sumando valor al jugador. Sí, hoy está en el torneo local, no arrancó de la mejor manera Colo-Colo, que es el actual campeón, está séptimo en la tabla, compartiendo ahí posición con Cobresal, por diferencia de gol está séptimo. Tiene una campaña medianamente irregular, digo, para lo que uno espera de Colo-Colo. El puntero es Huachipato del campeonato. Sí, como bien dices, Huachipato es puntero y después le sigue la Católica, que la Católica está teniendo, desde mi punto de vista, es el cuadro que más goles a favor tiene en el campeonato, pero Huachipato le pasa por 3 puntos. ¿Me entiendes? O sea, si tú te das cuenta, el año pasado, por ejemplo, la Universidad de Chile estuvo a punto de descender. Cierto. Y anteriormente Colo-Colo en 2020, que ahí llevaron a Maximiliano Falcón,
Cuando lo llevan, Colo-Colo estaba peleando el descenso. Efectivamente, o sea, si tú te das cuenta, los cuadros de renombre, a excepción de la Católica, que se mantuvo en el dígito superior a 10, o sea, entre la primera y décima posición se estuvo manteniendo más o menos, que ahora va segundo. Los cuadros chicos están demostrando más nivel que los cuadros grandes, y eso que tienen una gran diferencia presupuestal, claro, y una diferencia de, entre comillas, calidad de jugadores increíble. Y Huachipato estuvo en la Sudamericana, pero no está en la Libertadores. Luego tienes, mira, incluso un cuadro Curicó Unido que participó, si no me equivoco, en la Sudamericana, que venía a la B. Sí, es cierto. Y el formato de campeonato, que yo decía, a mí me encanta ese formato de campeonato, es el más sencillo porque sale el campeón, el que hace más puntos, y descienden los que hacen menos puntos. Debiera de ser así en todos lados, pero el formato de campeonato plantea que los equipos grandes, porque es un torneo largo, son 2 ruedas, es decir, 30 fechas, plantea que los equipos grandes no debieran de tener problemas con un descenso. Esto en los papeles te plantea eso, porque a la larga, en el torneo extenso, los equipos más irregulares debieran de ser los que tú marcabas, los que tienen menos presupuesto, menos plantel. Pero bueno, como el fútbol tiene a veces de episodios inesperados, U de Chile estuvo complicado, Colo-Colo estuvo complicado también. Y claro, ahora lo que quiere hacer el formato del Campeonato de Chile, de la primera división, es que aquel que está en la posición es porque se lo merece. No porque es de nombre, o porque tiene plata, o porque hubo tal arreglo en tal partido que antes se decía que pasaba. No, Colo-Colo, ¿sabes qué? Dos penales a favor, gol en contra, anulación. O sea, hubo mucho lío en eso, que la NFP decidió hacer el cambio y se está demostrando mucho. Ahora bien, teniendo a Huachipato, Coquimbo Unido, entre los primeros 5, Cobresal. Lastimosamente, los cuadros que están haciendo nombre en la Sudamericana están demostrando una muy mala posición. Vamos a ver ahora Magallanes. Yo hablo por Audax Italiano, que es mi cuadro. Está teniendo muy mal rendimiento. Y igual le tocó un grupo difícil, Ignacio, ¿no? Porque uno mira, le tocó con Newell's, le tocó con Santos, y bueno, después tal vez el más accesible sería Blooming. Digo que en lo previo tiene un grupo también complicado. Está bueno que puedan avanzar los 2 primeros, porque hasta el año pasado avanzaba el primero. Ahora el primero va directo a octavos y el segundo se mete en una eliminación con los terceros de la Libertadores. Pero a ver, en Sudamericana, ¿qué piensas tú de estos 3 que están jugando? ¿Quién puede pasar a una próxima ronda? Y mira, si hablamos de... O sea, yo te digo, porque yo veo el campeonato chileno, veo los partidos del campeonato chileno. Si trasladamos el rendimiento más los 2 debuts, el del Audax Italiano, que fue un muy mal partido, un desastre partido, y Palestino, yo no veo que puedan pasar. Palestino está con Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Fortaleza. Son 3 cuadros de renombre que dentro de sus propias ligas están teniendo un gran nivel. Claro. Tienes al Audax Italiano con Santos y Newell's, que también están teniendo un buen nivel. Blumen anda más o menos ahí, pero, o sea, lo que pasó con el Colo-Colo es jugó contra un cuadro chico y casi le ganan. ¿Me entiendes? Sí. Ahora Magallanes tiene a Liga de Quito, tiene a Botafogo, y luego, bueno, tiene a César Vallejo, que Liga de Quito le ganó a César Vallejo. Sí, César Vallejo, el equipo de Sebastián Abreu, es entrenador, y bueno, lo de Liga de Quito y Botafogo son los fuertes del grupo, me parece, digo, en lo previo. Por eso te digo siempre en lo previo, porque después el fútbol tiene de sorpresas, como bueno, el empate de Pereira ayer con Colo-Colo. Efectivamente. Esperemos que se preparen con la mentalidad de vamos contra unos buenos cuadros, no porque uno mire la tabla y diga no son cuadros chicos, o vea para atrás en la historia, porque ese es el problema que hay con el fútbol chileno y con el chileno. No, vamos a la historia, es lo mismo con la selección. Tú la selección tienes la verdad, yo te lo voy a decir así, un rendimiento desastroso, y luego dicen, no, pero estamos con la generación de oro. Es lo mismo, no, estamos con jugadores que vienen de historia, o somos un jugador que viene de historia. Ese es el problema, la sobreconfianza que hay, y pasa lo que está pasando ahora con los jugadores chilenos. Y es válido decir también que los jugadores de la generación dorada, que todavía siguen estando en Chile, que son muy buenos, Bravo, Medel, Sánchez, Vargas, se me puede escapar Vidal, ahí está, Mena, si bien son jugadores de excelentísimo nivel, de mucha jerarquía, bueno, por algo juegan donde juega, Vidal en el Flamengo,
Sánchez jugando en el Marsella, está en el fútbol europeo. Digo, son jugadores que están, si bien son de la generación dorada, son importantes para el seleccionado. Yo los veo más como jugadores que podrán jugar 2 o 3 para una ayuda para los jóvenes, pero claro, ya están más grandes, ¿me entiendes lo que te digo? Bravo ya tiene 40 años, si no me equivoco. Ahí puede pasar desapercibido porque es el arquero, pero los otros, Vidal tiene 35, va para 36, Sánchez va para 35, digo, que también empieza el tema de la edad, y no sé cuántos de estos jugadores podrán llegar al próximo Mundial, que yo creo que hoy en día con la eliminatoria que se va a plantear, Ignacio, se abre la puerta para que queden afuera del Mundial Bolivia, Perú y Venezuela, porque el séptimo va a un repechaje, la eliminatoria es así ahora, o sea que ya no va a ser lo mismo que antes. Y mira, como bien dices, el más longevo es Bravo en temas de debut, ¿no? Que él hizo su debut en la selección en el 2004. Él ahora el próximo jueves cumple 40 años. Luego tienes a Alexis Sánchez, que empezó a jugar en el 2006 con la selección, que bueno, es en el que de los jugadores actualmente llamados es el que tiene más partidos y es el goleador con 51. Tienes a Vidal, tienes a Mena, tienes a Diego Rubio, tienes a Paulo Díaz. Luego tienes, dentro del campeonato chileno, tienes al Chupete Suazo, que también sigue jugando. Está jugando en San Luis de Quillota, ¿no? En la segunda división. Sí, y mira, date una idea. Él se lo trató de llamar a la selección, pero él dijo que no, que él está jugando porque quiere jugar, claro, no porque quiere hacerse fama. Él mismo dijo, yo no estoy en la edad para jugar a un campeonato mundial, y sí, o para contra campeonatos internacionales, y varios de mis compañeros también. El año pasado se trató de hacer también una renovación. Mira, es más, cuando Chile salió campeón en el Bicentenario, se trató de hacer una renovación del equipo completo, traer juveniles, bueno, se querían dejar a 3, a Bravo, a Sánchez y a Vidal, para que le den esa mano a los juveniles, y pasó lo que pasó, se hizo el cambio técnico, lo sacaron, chao, no queremos más. Ese es lo que te decía el problema, es muy nostálgico. Claro, sí, y tampoco, a ver, yo creo que hay que mantener siempre a la gente de experiencia, y después, bueno, esperar que Valencia, Montesinos, Brereton Díaz y alguno más que vaya apareciendo se acoplen y puedan tomar la posta del equipo. Bueno, Brereton ya está, pero digo, los otros que tomen más protagonismo en el equipo. ¿Te gustan los técnicos argentinos? Digo porque hace mucho tiempo que Chile no tiene un técnico nativo. Creo que el último fue Juvenal Olmos, y después, bueno, estuvo Bielsa, Sampaoli, Borghi, Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, después, bueno, ya más acá en el tiempo, Reinaldo Rueda, Martín Lazarte, y ahora nuevamente un técnico argentino que es el Toto Eduardo Berizzo. Sí, o sea, no es que me disgusten a mí los técnicos argentinos, cada técnico tiene su propio estilo de juego, que ahí se puede ver con los jugadores que tiene una selección o un equipo, ver si se adaptan al estilo de juego del entrenador, que pueden dar resultados como fue Bielsa, como fue Sampaoli, como fue Pizzi, que se empezó a generar ese nivel de la selección chilena que hacía falta. Ahora, yo te digo, vamos a ver cómo vamos, porque si vamos a las estadísticas de Berizzo, estamos en el horno. O sea, ha tenido 8 partidos con la selección chilena, ha ganado 1, empató 2 y perdió 5. Pero Ignacio, venía de dirigir a Paraguay y lo echaron de Paraguay, por eso digo, yo no quiero condenar a nadie porque no es que sean técnicos buenos o malos, hay técnicos que a veces le va bien y a veces mal, pero Berizzo viene con un antecedente de selección que no es bueno dirigiendo a Paraguay en la pasada eliminatoria. ¿Sabes cuál es el problema? Que es lo que pasó también con el Audax italiano. Cuando Pizzi trató de hacer la renovación completa del plantel, él quería un poco más de presupuesto. No te digo, dame 25 millones de dólares, no, dame un poco más de presupuesto, llamamos a los jóvenes y los vamos formando. Se le echó. Bielsa también, cuando se fue de la selección chilena por el que asumió en esa época que estaban en las elecciones, también se quería hacer una renovación. Acá, lamentablemente, quien rige no es el técnico, es el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol. Acá se hace lo que él dice, no lo que el técnico dice. Ahí está el problema. Ese es el tema. A Berizzo, a nivel de prensa, nadie lo quería, y es más, aún nadie lo quiere. Tú lo ves por la calle y le tiran tomate. Pero no, como dice el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol, no, es lo que queremos de presupuesto para ahorrarnos unos pesitos, bueno, unos cuantos dólares, y bueno, si funca, si no, chao. Ese es el problema que hay. Claro, sí.
perfectamente podían elegir un técnico, o ya sea, no importa si nativo o no, pero que haya estado ahora en el fútbol chileno, que conozca más de cerca el tema. Y me parece, no nada contra Berizzo, porque a mí me llamaba poderosamente la atención eso. Berizzo no le fue bien en Paraguay y ahora, bueno, Chile arranca un nuevo proceso eliminatorio, un nuevo proceso de cara a lo que va a ser la eliminatoria para el Mundial del 2026, y bueno, y colocan a Eduardo Berizzo. Ignacio, se me fue el tiempo, 10 de la mañana, 20 minutos, te mando un apretado abrazo. Bueno, nos estaremos reencontrando contigo en las transmisiones deportivas, que falta poco ya para el arranque de la Copa de Clubes del fútbol del interior. Gracias por tu amabilidad de hablar un rato del fútbol chileno y conocer más de cerca lo que es el fútbol trasandino. Y bueno, veremos cómo le va a los equipos chilenos y cómo le va también a la selección de Chile de cara a una nueva eliminatoria que, bueno, empieza con Uruguay. Y además con la particularidad, veremos si se designa en Uruguay o no, si Marcelo Bielsa termina siendo el técnico de Uruguay. Imagínese, Ignacio, si Bielsa dirige Uruguay y empieza con Chile, ¿no? Qué paradójico sería esto. Y mira, yo te digo así, si Bielsa llega a ser técnico de la selección, yo te digo, 2-0 mínimo le gana a la selección chilena por cómo está. Pero bueno, Carlos Andrés, muchas gracias a ti, gracias a la audiencia por escuchar. Estaremos a pronto y si me permites mandar unos saludos a mi madre y a mi hermana que me están escuchando y a mi tía y a mis primitos que también me están escuchando desde Argentina. Un saludo a ellos, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, te mando un apretado abrazo y estaremos en contacto. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias.